Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí, per trobar-nos en aquest primer col·loqui. Us explico, em dic Pepi Soto i estic en el grup d'Antropologia i Educació de l'ICA, que de fet va començar l'any 2018. O sigui, les persones que vam formar el grup a l'inici veníem d'uns grups anteriors, no?, que estaven vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona i també a l'ACPA, vale? I hi ha com algunes sinergies que van anar coincidint i aleshores vam acabar decidint de muntar un grup de treball dels de l'ICA, no? Això va passar el 2018, vam estar treballant, vam estar trobant-nos, fent algunes sessions. Amb el temps Covid hi va haver una aturada i l'any passat, el curs aquest, el que ha acabat el 22-23, de fet, el 21-22 havíem fet un seminari intern de reflexió amb persones que no eren oberts, diríem, eren tancats al voltant d'un llibre que jo vaig publicar l'any 21, i amb això es van generar també com algunes sinergies interessants, poden passar coses més endavant, però ens vam plantejar d'ampliar el grup perquè hi ha un desgast, o sigui, les persones treballem, estem molt ocupades, eren poquetes, llavors vam dir, bueno, necessitem reforços, hi havia persones que ens havien contactat per formar part de l'equip i llavors vam fer tot un procés el curs passat de trobades també, no?, entre nosaltres, i jo ara potser m'estic confonent de curs i va ser ja l'anterior que vam començar amb uns textos de lectura, ens vam compartir, vam establir 4 lectures que vam fer totes i que aleshores fèiem sessions com de posta en comú per veure com ens miràvem les coses, si hi havia confluències, si podíem pensar que podíem treballar juntes, i això és el que va passar. Vam veure que sí, que hi havia coses que ens interessaven a més d'una, diríem. I aleshores, aquest any passat, ja hem començat a treballar per subgrups. Hem creat com petits grupets entre nosaltres, anem caminant a poc, però anem caminant, i ens vam plantejar per aquest curs 23-24 fer una activitat cada mes. I l'activitat cada mes, en principi, la idea és que seran com temàtiques diferents relacionades amb experiències de projectes que estem portant en marxa nosaltres o algun projecte que coneixem que pugui ser d'antropologia aplicada a l'àmbit de l'educació o de reflexions teòriques sobre l'antropologia i l'educació. I així és el que diríem. Ara mateix estem en el primer d'aquests col·loquis, són debats, però són conferència-debat en el sentit que hi ha una presentació per part d'algú, però hi ha una posta en comú i una discussió. Per això vam pensar que el nom de col·loqui podia ser adequat. I aquest és el primer, i arrenquem amb la Bea, la Beatriz García, que ens explicarà una experiència colpidora, no?, i també que li va generar amb ella moltes preguntes i que segurament ens hi podrem identificar molt bé. I jo només tinc aquesta, diríem, missió, presentar-vos a la Bea, i després, ja quan fem torn de paraules, doncs també puc estar al cas de l'ordre de les paraules o el que sigui, o depèn, si no són moltes, potser podem anar intervenint. Doncs no sé, res més per part meva. Moltes gràcies y Bea, cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias, Pepi. Efectivamente, empezamos esta serie de coloquios que a ver si tiene un poco de continuidad. Yo me he cogido la primera sesión para romper el hielo. Sé que es una hora muy mala y un día malo porque es un viernes y un mes que es malo también porque en septiembre es el inicio del curso escolar y bueno, a mí también a veces me ha costado hacer difusión porque entendía que estamos todos muy ocupados. Y nada, bueno, voy a presentar una experiencia que me apetecía mucho presentarla porque ahora la estoy revisitando y lo que sucede es que necesito hacer bastantes antecedentes con respecto a mi tesis doctoral para poder presentarla. Yo llevo también en el grupo en Antropología y Educación desde casi el principio y yo creo que estas experiencias ancladas en nuestra profesión son interesantes y también, sobre todo, porque cuando tienes experiencias es importante también considerarlo como salidas o como oportunidades, ¿no?, que también nos permite nuestra disciplina, ¿no? Entonces, os voy a comentar cómo ha sido mi experiencia, cómo fue mi experiencia, ligándola con algunas referencias teóricas, ¿no?, que me han ido ayudando en ese camino. Voy a ir un poco rápido, pero porque no me quiero enrollar y no quiero que sea muy pesado.
Y bueno, como ha dicho Pepi, luego al final podemos comentarlo. Y entonces, nada, os quería agradecer a todas las que estáis de manera sincrónica y también a las personas que están viendo el vídeo y que podrán participar a lo mejor a través del email o en otra sesión. Bueno, lo que yo os quería presentar es un proyecto de antropología demanda, la experiencia de las jornadas científicas de Machabasede en Mozambique. A ver, voy a compartir pantalla. Ay, Dios. Ahora, el origen de este proyecto es mi llegada en el 2011 a Maputo, Mozambique. Yo tuve la gran oportunidad, el gran regalo de poder estar ahí de 2011 a 2014. Llego a Maputo y por mi tendencia, yo era una persona que acababa de, bueno, era antropóloga, tenía ya hecho mi máster, estaba siendo docente en la Universitat Oberta de Cataluña, cosa que sigo haciendo, y de manera un poco por mi natural me fui acercando primero a las universidades locales, ¿no? Y para empezar a encontrar mi lugar, ¿no? Es un país que quienes lo conocéis o quienes habéis estado en Maputo está completamente copado por organizaciones internacionales, ONGs, completamente cada esquina de la ciudad de Maputo da esa información, ¿no? De que es un país que está bastante lleno de organizaciones propuestas, que todas, bueno, pues organizaciones que son casi todas internacionales. Entonces, de repente, bueno, desde mis primeras estancias, mi primera semana en un piso en Maputo, empiezo a ver cómo mi propia presencia pues cristaliza todas estas relaciones económicas, raciales, coloniales, de superioridad y dominación que estaban, como digo, en mi vida cotidiana, ¿no? Una persona blanca, una persona europea, con filiación universitaria, me resulta facilísimo el acceso a diferentes espacios. Yo llegaba a la universidad y era como, hola, ¿qué tal? Pasé por aquí, hablando bueno, con toda la plana mayor de la universidad, que en otro contexto seguramente que sería bastante difícil. Esto me sorprendió también, toda la confianza, la ocupación de espacios de poder que yo tuve la suerte de ocupar. Se me otorga el lugar del saber. Tuve la oportunidad de impartir un par de seminarios, ¿no?, para estudiantes, y se me otorgan encargos bastante importantes, sobre todo sin fiscalizarme. Es decir, no había detrás de mí oye, ¿qué vas a hacer? ¿No? Yo tampoco nunca entregué mi título de máster ni nada, no tuve que presentar nada. Fue esta entrada así. Y quiero un poco hablar de esta entrada porque todo esto que se activa cuando una persona llega a un país, ¿no? Todo lo que tú encarnas, todo lo que tus pertenencias, ¿no?, cuando las mueves, genera algo que en estos contextos que hay tanta distancia geográfica y cultural es muy potente y es muy visible, pero también sucede cuando hacemos campo en nuestras propias coordenadas, ¿no? Y son aspectos representativos de cómo estamos siendo leídos que tienen un impacto importantísimo en nuestras investigaciones, ¿no? También esta idea ya empezaba a venir esta idea de tener que afrontar las investigaciones desde un presente histórico, como plantea Elsie Rockwell, que es esta idea de no utilizar la historia que ha sucedido sobre un contexto que vamos a investigar solamente como un complemento de nuestra investigación, sino hacerlo como parte troncal de nuestra investigación. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí? Pero independientemente si te vas a una escuela catalana o a un hospital de Madrid. Es decir, hay un presente histórico que está constantemente moviendo, ¿no? Es importante entender lo que estamos activando nosotras como investigadoras en los contextos que estamos ocupando, ¿no? El encargo que yo recibo así de manera no fiscalizada y fantásticamente fácil fue supervisar una tesina de máster de una profesora que se llamaba Elsa María Langa en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Eduardo Mondlane, que es la universidad pública del país, que se llama, bueno, que fue defendida en el 2013, era una tesina de máster, lo he dicho, y que se llamaba Evaluación de las percepciones y riesgos de contraer SIDA en adolescentes y abordajes en primer ciclo de la enseñanza secundaria en la provincia de Maputo. Esto era un problema. En la provincia de Maputo los índices de HIV, sobre todo en adolescentes mujeres, está completamente disparado con respecto al resto del país. Y lo que se preguntaba esta profesora mozambicana, a su vez de una escuela secundaria, era qué es lo que estaba pasando y qué pasaba que estas escuelas que están recibiendo proyectos internacionales, ayudas, programas, etcétera, no conseguían
de alguna manera, cambiar esta situación, ¿no? Entonces, a mí me dan el encargo de supervisar esa tesina. Fijaros qué gran responsabilidad, qué regalo, pero también qué privilegio, ¿no? Desde las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, yo acepto este encargo y le pido a esta profesora que sí me permite visitar todas las escuelas con las que ella iba a trabajar y participar como observadora solamente, yo tampoco ahí hablaba mucho portugués, en estos procesos de ver cómo ella hacía las entrevistas, ver qué es lo que pasaba en las escuelas. Y bueno, ella acepta y empiezan a suceder en estas visitas, empezamos siendo 5 escuelas, al final para la investigación acabaron siendo 2, empieza a haber muchísimos accidentes de campo, muchísimas incomprensiones, yo estaba completamente desorientada de acudir a escuelas que eran completamente iguales a mi escuela que podía estar en Madrid, a mi instituto en Madrid, en un contexto tan diverso, tan diferente, ¿no? Evidentemente, el presente histórico nos permite entender que son escuelas que tienen un origen colonial. Portugal fue el país que colonizó, en este caso, Mozambique, y entonces las escuelas empiezan como siendo un dispositivo de colonización que se han quedado en los contextos donde están y ahora se han quedado con otro tipo de contenidos dentro, otro tipo de fuerza que entra, ¿no? Para seguir haciendo este trabajo de poscolonización, pero que bueno, que eso ya lo diré más adelante, ¿no? El caso es que a mí me resultaba absolutamente abrumador entrar en una escuela donde había un código escolar que podía identificar como una cultura escolar, entendida como un repertorio de acciones asociadas, ¿no? Desde la perspectiva de Ángel Díaz de Rada. Y yo ahí, bueno, entras en la escuela, pasan unas cosas, se habla de una manera, se dice de una manera, y luego de repente estás fuera de la escuela y suceden cosas completamente diferentes y en las casas igual. Es decir, había una discontinuidad brutal entre el terreno, entre el ámbito escolar y lo que se vivía fuera, ¿no? Aquí, bueno, yo tuve momentos de crisis existencial y aprovecho para agradecer de nuevo a Pepi, que era, bueno, quien me estaba siguiendo. Todavía yo no tenía matriculada mi tesis doctoral, pero ella ya me estaba ahí un poco tutorizando y fue quien me cogía la mano cuando yo decía, no sé qué ha pasado. O sea, yo me metía a veces, yo volvía a mi casa y decía, no entiendo nada, no sé si a esta chica la estoy chafando su trabajo o era verdaderamente era no entendía, no comprendía. Entonces era como, ¿cómo voy a plantearme yo una intervención o ayudar a esta chica a intervenir en algo que yo no estoy comprendiendo que está haciendo toda esta gente, ¿no? Y ahí resultaban bastante evidentes, ¿no? Entonces, de repente, con la ayuda de Pepi, ella me dice que por qué no me centro solo en una escuela y matriculo una tesis dirigida a una escuela solamente a la comprensión del funcionamiento de una sola escuela, donde evidentemente tenía que ir más allá de los muros de la escuela, no me podía quedar ahí y tenía que entender la trama cultural de lo que estaba sucediendo, qué estaba moviendo la escuela, qué pasaba en las familias, por qué pasaba eso, etcétera, ¿no? Entonces pido a una escuela, que fue la escuela secundaria de Machabasede, pido el permiso para poder entrar, gracias a Elsa Langa, que es la persona que le llevé su máster, ella era profesora de ahí y tengo una muy buena entrada, y me permiten hacer esto, ¿no? Durante un año estuve acudiendo diariamente a esa escuela y yo hacía observación, patio, aulas, pasillos, salas de profesores, todo lo que estaba sucediendo, yo estaba dentro, ¿no? También me fui a las casas del alumnado, casas del profesorado y en general la comunidad y el espacio público. Una de las cosas que me pasó, que fue un regalo también, es que yo ya entré a esta escuela habiendo conocido otras escuelas. Y otra cosa que me pasó es que yo pasaba mucho calor, iba mucho como este tipo de tirantes, que la directora en ese momento, bueno, la adjunta al director consideraba que la ropa indecente y me pide que lleve el uniforme escolar de profesora, que era una bata de poliéster, así por aquí, que yo pasaba muchísimo calor, pero aquello, entre que yo ya estaba como más familiarizada y mi bata, de repente sentí como que había un proceso de meterme en el campo, ¿no? Aquí he puesto todo este tema de, bueno, también pedí para hacer entrevistas a los profesores, aunque todo este trabajo de entrevistas y de cosas más que fuesen más allá de la observación etnográfica, las puse los últimos meses, ¿no? En cuanto a timing, fue una equivocación, porque luego las entrevistas generaron mucho trabajo al final, pero sí que es verdad que era muy importante saber, entender qué tenía yo que preguntar en ese contexto, ¿no? Precisamente en estas entrevistas me di cuenta
de que ya lo había observado en las escuelas anteriores, pero los profesores con los que tuve la enorme suerte de poder observarles y trabajar con ellos eran verdaderos intelectuales, es decir, eran personas que tenían bueno, pues que tenían un grado de reflexión continua sobre lo que sucede a su alrededor, estaban muy politizados, estaban muy al loro de todo lo que sucedía globalmente en Mozambique, eran muy conscientes de sus procesos, de lo que les estaba sucediendo, de los efectos de la pobreza, ¿no? En ese sentido yo los llamo intelectuales, porque verdaderamente yo les veía muy conectados y también sabían muchas cosas, sabían mucho de salud pública, y muchas veces yo a veces decía, ¿por qué cuando pasan determinadas cosas os hacéis aquí los tontos? Bueno, eso también tiene que ver con el entender los contextos, ¿no? Cuando digo más allá de la vigilancia epistemológica y ética, bueno, es que yo considero que a veces cuando te dicen hay que tener vigilancia ética, parece que vigilancia ética es como una opción tuya de tienes una determinada vigilancia porque tienes una ética y una sensibilidad o no. Aquí había que verdaderamente incorporar determinadas cuestiones en el marco de la investigación, ¿no? Todo el tema de la colonización, todo el tema de las relaciones desiguales, esa pobreza material patente llevada a la máxima expresión con la que estaba en contacto todos los días, tenía que atravesar mi trabajo, ¿no? Y atravesaba también la manera en que yo estaba viviendo eso, ¿no? No eran solamente características de las personas con las que yo estaba trabajando, sino que es que aquello era algo que atravesaba todo el proceso, ¿no? Bueno, algunos de los hallazgos que yo trabajé durante mi tesis, bueno, esta idea de revelación de los lugares de las tramas culturales que estaban operando en el espacio escuela, espacio comunidad, ¿no? Yo, como digo, trascendí los muros de la escuela, tuve que ir a las casas de los alumnos, que esto también tuvo muchísima miga, ¿no? Y entonces no solamente intenté visitar, sino que aquí abajo en el PowerPoint podéis ver toda esta idea de zona periférica, zona de transición, zona central, que era una idea de cómo se repartía, ¿no? Este repertorio de prácticas, de maneras de exhibir o de manera de mostrar adscripción cultural a algo, cómo se distribuía no solamente ya en el corte comunidad-escuela, sino también dentro de la escuela. Había espacios donde se tenía que hacer algo y había espacios donde se hacían otras cosas, ¿no? Entonces, estas pautas diversas tenían que ver mucho, voy a nombrar algunas sin que se entiendan como, es decir, son simplemente entendidas como dicotómicas para el análisis. No sucedían así porque evidentemente no hay pautas puras en el campo, pero sí, por ejemplo, yo veía que era una comunidad con una tradición oral potentísima. Todas las personas participantes de la comunidad eran personas que su vida estaba completamente atravesada por la oralidad, por estilos de comunicación circulares, largos, y la escuela lo que les ofrecía es un contexto de escritura completo. Entonces, los profesores les costaba mucho entrar en esta escritura, había muy pocos mensajes escritos, yo me empeñaba en dejar posits con mensajes, esto no funciona, no funcionaba, no era así, y era como la escuela se estaba encontrando con personas con pautas de oralidad que necesitan además un tiempo, porque el tiempo en el que se transmiten las ideas mediante la oralidad es muy diferente que el tiempo con el que se transmite lo escrito. También algo como, por ejemplo, la lengua portuguesa o la lengua xangana, que era la propia de la zona. Dentro de la escuela era obligatorio hablar portugués e incluso, y fuera se hablaba xangana. Incluso dentro los profesores, durante sus propias clases, aludían a la lengua xangana de manera despectiva, cuando era lengua de uso en sus propias casas y con sus propias familias, pero sin embargo el espacio les hacía activar este tipo de valores, ¿no? Y muchas veces los alumnos, cuando no entendían algo, los profesores les decían, te lo tengo que decir en xangana, y entonces los alumnos decían, no, no, por favor, no haga eso, profesor, ¿no? Como que estaba pasando eso cuando luego los niños por la tarde estaban hablando en xangana con su familia, ¿no? Y entonces todo esto tenía que ver con esta performatización de la que hablaré luego que producía la escuela, ¿no? También esta idea de la colaboración versus el individualismo. Yo me acuerdo que me dejaron observar un examen y me dejaron sola, el profesor repartió los exámenes y se fue. Y de repente veo que todos los alumnos empiezan a juntarse y a hacer los exámenes de 10 en 10. Además, ahí hay ratios de 90 alumnos. Y yo estaba ahí diciendo, ¿qué hago? ¿Me pongo como un perro presa a decir a todos, no, no copiéis y a tal?
o me relajo. Mi postura fue de observadora, me relajé, afortunadamente, porque cuando acabaron los exámenes, de todo el barullo, habían hecho todo en grupo, y cuando hablé con el profesor, digo, bueno, que sepas que se lo han copiado, o sea, inocente de mí. Y me dice el profesor, no, no, es que los exámenes los hacemos así, los hacen todos juntos, ¿no? Y claro, todo esto pasaba en muchas cosas y en muchas situaciones, ¿no? Luego también, por ejemplo, el poder del profesor, el poder del director de la escuela y en general los cargos que existían en la escuela, su poder muchas veces no emanaba tanto de lo burocrático, de decir, bueno, este hombre tiene este cargo, es director porque es el director y le toca y le han nombrado así, sino también tenía un componente mágico, y ya sé que no se puede decir mágico a la ligera, pero quiero que se entienda, es decir, era debido a atributos que tenía el propio profesor, su propia fuerza humana, cómo estaban proyectados sus antepasados sobre él, para que él mantuviese ese papel de director y tuviese el poder en esa escuela. Y se respetaba también en virtud de ese poder miedo que daba por lo que estaba pasando. Entonces, a veces, cuando yo hablaba con los profesores sobre el poder del director, me parecía absolutamente rico las excusas por las cuales él es el director, ¿no? Que estaban muy, bueno, creo que serían muy diferentes a lo que diría cualquier profesor en una escuela de nuestras coordenadas culturales, ¿no? Y también otra cosa que me llamó mucho la atención era esta idea, bueno, como casi todas las zonas colonizadas, este sincretismo cotidiano, ¿no? Que junta maneras de pensar, maneras de vivir, también ahí estaba el sincretismo católico con el Shangana, con las prácticas diferentes y con esta idea de pluralidad de maneras de obtener conocimiento. Para ellos, por ejemplo, era los muertos, visitas a los cementerios con una persona que hace de mediador para conocer qué me pasa en la tripa que me duele, cómo va a ir esta relación. Eran prácticas completamente cotidianas o cotidianas, sobre todo los fines de semana. Los antepasados son fuente de conocimiento y de conocimiento además respetado y además es que hay eficacia simbólica porque luego todo funciona. Y claro, toda esta pluralidad, ¿no? Y sin embargo también dentro de la escuela está el método científico como único método para obtener el conocimiento, ¿no? Y todo esto surgía en la escuela, ¿no? Todo este tipo de pautas que están desarrolladas en mi trabajo, ¿no? En mi tesis. Había una aceptación, era solo formal, escrita, de los contenidos, de las metodologías, de todo lo que les decían. Había una fortísima presión, como ya he dicho, de las agencias internacionales. Mozambique es un país cuyas áreas de educación y sanidad están completamente copadas por organizaciones internacionales que deciden presupuestos, deciden metodologías, maneras, estrategias, contenidos, resultados, todo lo deciden. Entonces, era una aceptación. Yo he visto cuando venían a la escuela cómo venían a imponer, no, es que ahora tenéis que tener un 60% de aprobados. Vale, vale, sí, estupendo. Todo era así, todo era genial, no había ningún tipo de resistencia y era absolutamente formal porque luego eso no estaba pasando así, ¿no? Había, de hecho, una recreación estratégica de relaciones coloniales, ¿no? Cuando llegaban blancos o gente con adscripción blanca, porque luego también eso te das cuenta, ¿no? Hay personas que no son blancos pero están haciendo de blancos y hay personas que son blancos pero están por otro lado, ¿no? No es, evidentemente, nosotros encarnamos relaciones, pero el conocimiento y la interacción es la que construye el significado, ¿no? Y pasaba pues eso, ¿no? Que llegaban a ofrecer dinero para cualquier proyecto y había una recreación constante de no sé y no tengo. O sea, venía un proyecto, os vamos a dar dinero para que trabajéis el tema del HIV, ¿por qué no trabajáis el tema del HIV? Es que no sé cómo se transmite el HIV, no, es que no tengo materiales. Y luego no era verdad ni una cosa ni la otra, pero era esta recreación, y digo estratégica porque luego se hablaba, no era... Luego se decía, no, no, esto vamos a cogerlo así y luego ya veremos qué hacemos con esto y si tenemos que hacer estos cursitos o tenemos que hacer, era claramente, ¿no? Y otra cosa que también vi era esta performatización, igual que en la época colonial la escuela servía como dispositivo de asimilación, de civilización, es decir, algunos nativos pasaban por la escuela y les daban un carné que se llamaba el carné de asimilado, que era una persona que había con 4 o 5 pruebas que les hacían en su casa y en la escuela, que había, de alguna manera, se había civilizado y tenía derecho en esa sociedad colonial a mejores beneficios. Ahora mismo, en el 2014, que es donde yo estaba haciendo esa investigación, estas relaciones seguían
y la escuela seguía proveyendo el carnet de civilizado, porque lo que estaba haciendo principalmente la escuela era proponer un compendio de maneras de pensar, sentir y actuar que les iba de alguna manera a permitir a pasar por civilizados o por personas occidentalizadas o con nuestras maneras un poco de pensar, cuando luego hay una comunidad que es completamente distinta. Y espero que me entendáis cuando hablo de esto de occidental, africano, es un poco en general, ¿no? Para entender en líneas generales qué pasó. Bueno, yo me fui con todo el material de mi tesis doctoral y me fui a escribirla a otro sitio, estuve escribiéndola durante un año y me planteé volver a viajar a Mozambique para hacerles una devolución de mis resultados, porque yo cuando me fui no tenía todavía todo como para decir, os voy a dar una muy buena devolución de lo que he visto en vuestro centro. En realidad era una devolución a la comunidad educativa, pero quienes más estuvimos y quienes más a mí me interesaban era de hablar con los profesores de qué es lo que yo había visto. Evidentemente mi punto de vista estaba politizado, no era neutro en el sentido que plantea Paulo Freire, ¿no? Esta idea de decir, bueno, yo os estoy diciendo esto y de alguna manera lo estoy viendo desde unos ejes, ¿no? Lo digo porque a veces se piensa que se pueden hacer devoluciones así de mirar, yo he visto esto, evidentemente todo depende de dónde lo mires, de qué es para ti los objetivos, qué es para ti la justicia social o si para ti esto no tiene que ver con justicia social, etcétera, ¿no? Fue un momento muy delicado porque, claro, tú estás contando las conclusiones de tu tesis, como por ejemplo la diapositiva anterior, lo compartía con ellos, ¿no? Y había disensos y me decían, eso no ha pasado, no es que eres una exagerada, pero nosotros como antropólogas, etnógrafas, tenemos cuadernos de campo y entonces tú podías coger y decir, mira, el 14 de octubre del 2012 en tu aula de biología pasó esto, pasé esto, pasé esto. Entonces a veces pasó esto que me decían, no, eso no pasó así, eso pasó así. Y entonces era la discusión, bueno, pasó, pero ¿cómo pasó? Y fue absolutamente maravilloso porque funcionó como una especie de terapia, porque de repente empezaban a ponerse tradiciones escolares, cosas que se estaban haciendo y que se estaban haciendo continuamente y que formaban parte, de decirlo de alguna manera, del inconsciente de las comunidades escolares, estaban saliendo. Y muchos de ellos estaban diciendo, hostias, es verdad, esto está pasando, esto está sucediendo así, ¿no? Y esto fue, la verdad que fue delicado, fue muy trabajoso, pero fue maravilloso, ¿no? Yo con ellos ya estaba trabajando y, bueno, algunas de las cosas que consensuamos, que hablamos, ¿no? Tenía que ver con esta poscolonización o colonización por parte de políticas y programas dirigidos por entidades globales, que ponen ahí dinero y que desconocen los contextos y los marcos de sentidos, estaban produciendo mucha arbitrariedad, mucha vulnerabilidad en contextos de por sí ya paupérrimos y se podrían hasta vincular a prácticas de corrupción, de acoso, de abuso sexual sobre niñas, ¿no? Todo este ambiente que tiene que ver con la arbitrariedad de que una escuela esté haciendo dos planos de realidad porque se debe hacer algo que en realidad no hace y que nadie controla por qué haga, estaba incidiendo en su propia vulnerabilidad. Por otra parte, el hecho de que diesen tanto valor a los elementos occidentales ajenos, de manera performativa, de manera de, por decir así, de, bueno, que venga que sí, para que me lo des todo, pero también es verdad que había esta idea de que nosotros hacemos todo mejor, ¿no? Es mejor hablar portugués, todo tiene prestigio, es mejor hablar portugués que sangana, es mejor vestir de una manera que vestir de otra. De hecho, yo, por ejemplo, quería hacer clases de sangana, no me dejaban aprender y me decían, es que no quiero que aprendamos porque es una lengua que no tiene valor. Y esto era muy potente porque yo decía, pero ¿cómo puede ser si yo luego estoy yendo a la fiesta de bautizo de tu hija y estáis cantando en sangana una canción? ¿Por qué? ¿Sabes? Pero toda esta idea, ¿no? De la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comportarse, de saludar, el trabajo, entendido como un tipo de trabajo intelectualizado, ¿no? Y la denostación del trabajo físico, que esto pasaba mucho. El plan de vida occidental, esta idea de querer pertenecer a una especie de clase media sin poder, en un contexto tan diverso, estaba afectando para mí mucho a su propia autoestima como grupo. Yo no soy psicóloga y no lo digo en plan, pero era como se notaba en el ambiente que había una especie de introyección de la idea del colonizador, ¿no? En palabras de Franz Fanon y de Paulo Freire, que también lo trabajó, ¿no? Que es hacerse una idea de sí mismo y de tus propias capacidades a través del discurso de quien te coloniza, ¿no? Y esto va machacando y lo vas
lo vas pillando, por decirlo, ¿no? Lo vas introyecciendo, no sé si es su planteamiento era que la escuela o se hacía blanca o no había futuro. O sea, nos tenemos que hacer una escuela occidental porque esto que tenemos nosotros no hay futuro, ¿no? Y esto era muy triste. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo ya, la demanda, aquí ya llegamos, ¿eh? La demanda de los protagonistas de mi trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo durante ya todo el curso, haciendo las entrevistas que tenían mucho de conversaciones, ¿no? Yo ya empiezo a azuzar para pensar, para construir otra escuela que tuviesen en presencia sus saberes, que eran muchos. Yo alucinaba con las entrevistas porque era alucinante, eran personas que sabían muchísimas cosas, que tenían muchísimas capacidades, que a lo mejor no tenían por qué ponerse en práctica en el modelo escolar que tenían. Y a mí me interesaba toda esta idea de que ellos se apropiasen, incorporasen su propia experiencia dentro de la escuela, ¿no? Crear otra escuela. Mi ofrecimiento, de alguna manera, que era ahí como escondidito y luego ya con la devolución empezó a cobrar más forma, estaba enmarcado en una práctica disciplinar, que es lo que también quería trabajar en esta comunicación, de la antropología por demanda. Y Rita Segato lo llama por demanda poniendo bien la preposición por, ¿no? Porque este por demanda, dice, es una antropología supeditada a la demanda de los que anteriormente habían sido objetos de nuestra observación. O sea, no es que alguien nos pida hacer un trabajo antropológico, sino que las personas que han sido sujeto de nuestra investigación van ahora a lanzarnos una petición, ¿no? Una antropología atenta e interpelada por lo que esos sujetos nos están solicitando como conocimiento válido que pueda servirles a ellos y desde sus marcos para acceder a un bienestar mayor, a recursos y sobre todo a la comprensión de sus propios problemas, ¿no? Esto es lo que surge, ¿no? Mi propuesta es, ¿qué os parece con todo lo que veo yo aquí, con el campo de trabajo que tenemos aquí, hay un campo riquísimo y de repente, lejos de mi intención, que esto ya es la bajona, de repente me llega una propuesta por parte de la escuela, cuando yo ya me había vuelto, porque yo esto lo hice durante 2 semanas y luego me volví, y me piden continuar trabajando con la escuela. Yo me imaginaba que iba a ser un proyecto de apropiación de no sé qué, y me piden que, como yo, al presentar mi tesis doctoral había sido, como digo, muy delicada, muy todo, para que viesen cómo había montado el trabajo, para que viesen que estaba todo tal, lo había montado como fases del método científico. Les había mostrado cuáles eran mis objetivos, cuáles eran mis hipótesis, cuáles eran mis marcos teóricos, tal, ¿no? Y esto a ellos les gustó, cómo estaba así presentado, cómo de alguna manera se justificaba lo que había yo llegado como conocimiento a través de este método. Ellos lo tenían en su currículum escolar, pero me reconocieron que pocos profesores estaban familiarizados con el método científico, que ellos no lo utilizaban y que consideraban que era muy importante que la escuela se empapase del método científico. O sea, me estaban pidiendo a mí hacer occidental la escuela. Y yo, o sea, en este momento yo era como, bueno, realmente para mí fue un poco Desde este reconocimiento de la escuela o se hace blanca o no funciona, querían profundizar tanto profesores como alumnado en el método científico y crear, y me ofrecen junto a la profesora Elsa Langa, construir las jornadas científicas. Bueno, nosotras hacemos las jornadas científicas, estos son nuestros primeros participantes en el año 2015, y nosotros lo que hacemos es, proponemos, nuestra temática era salud pública, que era lo que más en común teníamos Elsa y yo. Era una profesora, Elsa Langa, que es esta mujer que está vestida de azul, la tutora era yo y 12 estudiantes, ¿no? Con este hombre que tiene gafas aquí, este es el director de la escuela que también estuvo participando. Los proyectos, hacíamos una especie de reuniones como de estas sesiones de aprender a pensar de Matthew Lipman, en la que hacíamos con chicos interesados, les decíamos, ¿queréis participar en un proyecto? Y entonces entre todos pensábamos qué nos interesaba, ¿no? Y les decíamos, ¿cuáles son los problemas que vosotros veis en vuestra casa, en vuestra comunidad, en vuestro espacio familiar, ¿no? Y los primeros temas fueron el desempeño escolar, siendo la pregunta, ¿por qué tenemos un desempeño escolar tan bajo? HIV-Sida, ¿por qué hay unas tasas tan altas de SIDA entre chicas y entre chicas escolarizadas particularmente? Y también el tema del alcoholismo y los estudiantes, ¿por qué hay tanto alcohol entre los estudiantes? Lo que hacíamos era una versión de 7 fases resumida del método científico y les pedimos, pues eso, investigar, marcos teóricos,
hacer hipótesis, hacer objetivos, hacer entrevistas, analizar las entrevistas, plantear conclusiones, propuestas de mejora, ¿no? Y esto, bueno, mis intereses tuvieron que ser reorientados porque yo además no soy profesora, no enseñar el método científico no me era una cosa que me resultase muy interesante en principio, pero tuve que reinsertarlos para meterlos en mi trabajo. ¿Qué puedo yo aportar realmente? Porque yo quería seguir ese proyecto, ¿no? Y lo hice como una propuesta desde la etnografía. Voy a ver cómo estas personas piensan los problemas, cómo les plantean cómo se plantean las soluciones, desde dónde, desde qué marcos, cómo lo están haciendo, ¿no? Bueno, las jornadas científicas de este año, que es el 2023, es un proyecto autogestionado ahora mismo. Han pasado que 7 años, ¿no? 8. Bueno, es un proyecto que tiene ahora 8 temáticas, no solo a salud pública, tiene varios proyectos cada uno. Hay 19 profesores implicados que también imparten el método científico y les acompañan a los profesores. Sigo estando yo de tutora y ahora ya llegamos a 91 estudiantes. La apropiación de los alumnos del método científico, al ser estratégica, o esto es mi idea, no desdibuja ni oculta en los trabajos sus propias pautas culturales. Yo me imaginaba que los alumnos, al sumergirse en el método científico, iban a dejar de considerar, por ejemplo, todo el tema que sale mucho cuando se habla de primeros auxilios, que es el tema de que hay muchos desmayos de alumnas a la hora del recreo y se asocia a problemas espirituales. Y esto es una cosa que yo digo, en cuanto empecemos a trabajar con el método científico, esto no va a desaparecer. Esto aparece, sigue apareciendo y se pone como un tema real. También, por ejemplo, cuando todas estas motivaciones de personas que han fallecido y que están proyectadas sobre ti negativamente para sacar malas notas, esto no está ocultado en sus trabajos científicos, sino que aparece. Y además es que trabajar con adolescentes tiene este encanto, porque por una parte son adultos, saben hacer un trabajo, saben organizar un trabajo perfectamente, pero son muy creativos y como muy inocentes, por así decir, para meter en los proyectos todo lo que ellos piensan, ¿vale? Ahora esta frase que he puesto aquí está un poco, bueno, pongo la participación en el proyecto aumenta las posibilidades de ir a la universidad o trabajar. Esto pongo que es para, a ver, esto es para discutir en el sentido de que yo he seguido los alumnos que han empezado en el 2015 y veo que para todos ellos ha sido muy importante el método científico, muchos han ido a la universidad, muchos están trabajando en empresas, en oficinas donde se pide este tipo de procesos y este tipo de ideas, pero claro, también a lo mejor esto yo no lo puedo ver porque no lo he analizado correctamente, en el sentido que no sé si es que los otros se han quedado por el camino porque no les interesaba esto o ¿sabes? Pero sí que lo veo, ¿no? El grueso de alumnos que trabajan en jornadas científicas suelen tener buenos resultados, seguimos en contacto, muchos han conseguido becas y han seguido trabajando, ¿no? Curiosamente, su financiación, cuando he pedido dinero, porque esto digo de proyecto autogestión. Este proyecto, mirar, esta señora que aparece aquí con gafas y una camiseta amarilla, es del Departamento de Salud del distrito de Matola, ¿vale? Si os dais cuenta, detrás hay carteles hechos de plástico y todo tiene lugar en una carpa. O sea, el proyecto empezó siendo una cosa en un aula y ahora mismo tenemos carpa, gente de otros lugares que viene a visitarnos, de entidades públicas de salud. También hay muchas empresas de Matola, de la zona, que quieren participar con dinero. Y digo que es autogestionado porque todas las veces que he intentado obtener con este proyecto un dinero importante, ¿no? Como proyecto tal y cual, siempre ha pasado que su financiación por entidades de cooperación está completamente supeditada a ciertas exigencias de que se trabajen ciertos contenidos, de que tengan determinada forma y que existan diferentes resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un punto en el que no entra, porque si es un proyecto de antropología por demanda, nosotros lo que tenemos que hacer es no torcer o de, oye, ¿por qué no? Porque esto yo lo he propuesto a veces, oye, nos dan dinero, pero tenemos que tal. Y ellos dicen, no, porque esto tiene que ser así, ¿no? Algunas conclusiones, ¿no? Es que esta antropología por demanda podría ser una posibilidad de trabajo tras experiencias de investigación etnográfica. Yo debo de decir, sinceramente, que yo he hecho investigaciones etnográficas de observación donde no me han dado espacio para presentar resultados, porque, bueno, aceptan que estés ahí observando, pero luego eso de vamos a hacer una devolución de todo lo que he visto y vamos a activar procesos es difícil, no es fácil, sobre todo cuando se hacen las instituciones donde la gente va rápido, no es fácil.
Pero sí que existe esta posibilidad de acompañar en procesos de terapia cultural, de esto sabe mucho Pepi, ¿no? Que es trabajar con profesionales en esta revelación de lo oculto, del inconsciente de la cultura, ¿no? Que es una parte muy, muy potente, casi yo diría de lo más importante, de la transmisión cultural y de la reproducción cultural, ¿no? Este acompañamiento es particularmente delicado en contextos de mucha diferencia cultural, entendiendo el espacio-tiempo, las relaciones laborales, pero también de género, los criterios de prioridad, los criterios de gasto, entendido todo como culturalmente construido, permite que hayan diferentes marcos de sentido que estén orientando las propuestas y que tú a veces no estés de acuerdo. En este mismo sentido, yo, por ejemplo, con respecto a lo que os decía antes de que no tenía financiación, en esta comunidad, en este contexto, se da muchísima importancia a la dimensión representativa. Es decir, nosotros podemos hacer este proyecto durante 8 meses y cuando pedimos el presupuesto, donde está el dinerazo, donde ellos quieren poner el dinero, es en la fiesta. Es en la fiesta final, que además puede durar 7 horas, hay que estar preparado, donde vamos a presentar todos los proyectos, donde van a venir familias, estas personas de los distritos de salud, de educación, el director, la familia, el alumno. Necesitamos carpa, necesitamos pollo para todos, necesitamos regalos, necesitamos música, necesitamos un animador. Ahí es donde está todo el dinero del proyecto. Y cuando a veces dices, chicos, tenemos todo este dinero, ¿por qué no individualmente vamos a darlo a los chicos participantes para que puedan mantener su participación? Para ellos es no. Hay que hacerlo para que ellos sigan participando. El dinero tiene que estar puesto en esta dimensión, porque van a querer participar por eso que está pasando, porque vamos a socializar, porque vamos a convivir, porque esto es una actividad que a la escuela tiene ese poder. Claro, si tú dices a un sitio que da ayudas para proyectos de educación y dices que todo el presupuesto está metido en la fiesta, por decirlo malamente, a veces encuentras problemas, porque la gente está dispuesta pues a subvencionar, no sé, libros, cuadernos, transporte incluso, pero ellos deciden que lo que quieren, por ejemplo, esta carpa que estáis viendo, no me enrollo más, esta carpa que estáis viendo cuesta muchísimo dinero. Para mí un proyecto, desde mi marco de sentido, para mí un proyecto tan pobre no tiene sentido que tenga una carpa, que es verdad que luego pica el sol mucho, pero no tiene ese sentido. Pero es que el criterio de gasto es suyo y es culturalmente orientado en esto, ¿no? Entonces, aprendes muchísimo de marcos de sentido diversos. Son procesos de acompañamiento donde se aprende chino, porque además tú puedes estar viendo una cosa, pero luego ves el proceso y dices, wow, cómo esta comunidad de intelectuales están llevando a cabo procesos de, a mí no me gusta ni decir empoderamiento ni nada, pero desde luego que lo están haciendo bien, bien situados, bien convencidos y metidos en lo que están haciendo, ¿no? Sin ningún tipo de injerencia, ¿no? Es una gran tarea, es una tarea de gran importancia, todo este trabajo de estimular nuestra reflexibilidad personal sobre nuestros marcos, sobre nuestra práctica. Es un campo súper fértil para ver qué es lo que hacen los otros como sujetos culturales, para entendernos a nosotros como sujetos culturales. Y Rita Segato plantea que para el antropólogo, también hay que tener en cuenta que Rita Segato es una súper antropóloga que ha hecho proyectos por todo el mundo, pero también ella habla, ¿no?, en su acompañamiento de proyectos por demanda, de que los objetivos de estos procesos tienen que ver también con la construcción de argumentos capaces de defender su marcha, la marcha de estos pueblos y de estos grupos por un camino histórico propio, ¿no?, que tiene que ver con fortalecer a ellos en ellos, sobre todo en contextos donde hay muchísima injerencia y donde a veces les ves que hay un tema de estar muy, muy atados de pies y manos, ¿no?, por otros marcos de sentido que están presionando. Bueno, aquí termino. Espero que el año que viene o dentro de 2 años pueda continuar con este proceso, porque hay una pequeña posibilidad que comparto con una persona que está de público, y ojalá que esto tenga una continuidad, porque yo creo que es una experiencia muy interesante y, sobre todo, egoístamente como antropóloga, es una práctica que creo que todos podemos llevarla a cabo dentro de nuestras investigaciones y que proporciona muchísima reflexión para nuestra disciplina. Muchísimas gracias por escucharme, espero vuestros comentarios y vuestras experiencias si queréis compartirlas.
Pues qué bien, Bea. Muchísimas gracias. No sé, te podemos aplaudir desde aquí porque es muy, muy valioso todo lo que nos aportas. No sé, abrimos turno de palabras si acaso, ¿no? ¿O cómo lo quieres hacer? Sí, sí, todo lo que ¿No? tengáis que decir, que opinar, que compartir de procesos vuestros, lo agradecería mucho. Vale, pues ya está. Paraules, va. Nadia. Nadia, ¿estás levantando la mano? Sí, Vale, Sí. vale, vale. vale. Adelante. A ver, en verdad es que lo has dicho todo, me ha encantado, de verdad, está muy, muy, muy chulo. Gracias. Todo, sobre todo también la parte en la que reflexionas sobre ti misma, que creo que eso también es algo que me estoy dando yo también cuenta en las investigaciones, que creo que intentamos dejar mucho de lado y creo que es muy importante a la hora de lo que decías, ¿no? De cómo miramos las cosas. Y no tengo nada que criticar ni nada que decir, simplemente curiosidad porque me preguntaba un poquito cuáles son los temas actuales, que los primeros que has dicho han sido el bajo rendimiento, el rendimiento, el VIH, el alcoholismo. Me preguntaba qué otros temas preocupan ahora. Y luego también el tema del trabajo, que has dicho que hay chicos y chicas que van a la universidad, pero otros que están en empresas, no sé, simplemente por curiosidad, ¿eh? O sea, si sabes, estaría guay Sí. saberlo. Sí, mira, es que, bueno, los temas de este año están yéndose, bueno, a mí me encanta, porque, por ejemplo, hay muchos temas de mujeres que, bueno, no sé si todos estos movimientos que hay de menstruación, ¿no? De reflexionar por qué las niñas tienen que ir a la escuela sangrando y no teniendo medios y cómo, qué pasa, todo esto se está trabajando, muchísimos temas de menstruación, muchísimos temas de acoso sexual también que salieron además desde el primer año, que para mí era un tema muy delicado porque implicaba a profesores como acosadores y entonces tuvieron la oportunidad de entrevistar a profesores que habían acosado y alumnas que habían sido Wow. acosadas. Eran muy valientes. También todo el tema, también les interesa muchísimo la eficacia de las prácticas que hacen en su casa, ¿no? Ellos reconocen que hay una especie de denostación del uso de plantas medicinales para curar enfermedades y eso también lo ponen en marcha. Hay muchos proyectos también de HIV y ahora hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con, no sé si sabéis este sistema que se llama PrEP, que es cuando tú has tenido, por ejemplo, una relación sexual o un accidente en el que tú crees que puedes haberte contagiado de HIV, hay una especie de antídoto, por favor, la Mm, música, que diga algo si la estoy tal, que te tomas a toro pasado y impide el contagio. Entonces, esto se está usando en Mozambique, como el HIV hay muchísimo HIV, todos estos sistemas los están probando diferentes organizaciones y los chavales se preguntaban cuáles eran las conclusiones de utilizar estos métodos, ¿no? De qué pasa si va a hacer bajar la guardia sobre determinadas prácticas, ¿no? claro. Siempre debo de decir que todos los temas son instalados en el drama, ¿eh? O sea, también porque unas preguntas, esta introyección de la que hablaba, ¿no? ¿Por qué somos tan guarros? ¿Por qué comemos tan mal? Y yo decía, pero esto también es interesante de acompañar, ¿no? ¿Por qué no nos duchamos? ¿Por qué no nos duchamos una comunidad que no todo el mundo tiene grifo? O sea, y ellos se echan la culpa. ¿Por qué preferimos comer una hamburguesa a comer una ensalada? Bueno, pregúntate cuánto cuesta una hamburguesa y cuánto cuesta una ensalada. Temas de alimentación también muchísimo. Estos son los temas de salud pública. Luego también hay muchos otros temas de historia del país, hay muchos temas también de física, experimentos de científicos que hacen, hay muchísima variedad. Dentro de poco voy a hacer una versión reducida y si queréis os lo comparto de lo que está haciendo, de Sí, lo sí, por favor. Muchísimas gracias. Y respecto a los trabajos, bueno, hay un culo de botella tremendo en la entrada a la universidad. Se calcula que creo que es el 1,9 que solamente consigue de los adolescentes que acaban primaria entrar en la universidad. Pero sí que es verdad que hay muchas posibilidades de trabajar en Maputo en estas justo organizaciones, entidades que a veces necesitan pues gente para que trabaje in situ, ¿no? Y en eso trabajan mucho, como administrativos en general o como dependientes, ¿no? Pero claro, muchas veces prefieren chicos que hayan acabado la secundaria porque están garantizados y que por lo menos hablan bien portugués o que tienen unas mínimas nociones, ¿no? Pero todavía en Mozambique
no hay una absorción de trabajo que permita, o sea, no, sí, el trabajo sigue siendo muy precario y los jóvenes pues, no encuentran trabajo. Muy poco, muy poco. Claro, es que me lo imaginaba mucho, y ya paro, que me lo imaginaba mucho como que precisamente al convivir quizás dos mundos, lo que tú decías del occidental y las tradiciones más antiguas, como que están un poco en el punto medio, porque Sí. hacen como la incorporación de las dos visiones, Sí. permitiéndose ser quienes son, ¿no? Sí. No sé, me ha parecido muy interesante, la verdad. Sí, sí, muchísimas gracias, Nadia. Nada, ya está. ¿Alguien más? ¿Alguna altra qüestió? Jo tinc alguna cosa, però no sé si... Pues no sé. Yo creo que ya hay un tema que es el de que tú siempre, bueno, que hiciste incluso, yo creo que tienes algo publicado sobre esta cuestión del espacio y la ubicación, ¿no? de la trama cultural en lo que sería dónde se relaciona la gente y qué ocurre en cada uno de estos espacios, ¿no? Que lo has tratado así muy rápido y creo que esa traducción, ¿no? de lo que pasa en la comunidad o de las creencias de la comunidad se trasladan al espacio escuela, o sea, la permean totalmente, pero hay, pues si no recuerdo mal, ¿no? Como las zonas en las que se puede hablar Shangana y unas determinadas personas pueden hablarlo, ¿no? Todo esta... Cómo cuando tú llegas a comprender esta organización del espacio, también en función de estos criterios, ¿no? Y esto me parece que es un aporte es decir, la cuestión que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo voy a poder intervenir si no estoy entendiendo lo que está pasando, ¿no? Es que es muy básica esa pregunta, pero nos encontramos a veces con propuestas sobre la mesa que no se están formulando esta pregunta. Es decir, que cuando justificamos en los proyectos la necesidad de un trabajo de campo, ¿no? Y se pone en cuestión, bueno, por supuesto las devoluciones, como decías tú, ¿no? Pero incluso el propio trabajo de campo, decir, bueno, es que si no, no vamos a entender nada. Y entonces vamos a hacer propuestas maravillosas que no van a tener, no van a poder entrar, o sea, van a escupirse, no van a... Esto tiene mucho valor, pero tú has planteado también la cuestión de cómo lo hacemos, de la misma manera de cómo lo hacemos para elaborar un discurso justificativo de cara a las entidades internacionales que permita que ellos caminen a su manera, por decir, que hagan su propio camino, es un poco lo mismo. ¿Cómo vamos a articular la justificación de unos tiempos, ¿no? y una dedicación al trabajo de campo si de entrada no se está concibiendo la importancia de la comprensión contextualizada, ¿no? Y esa es una lucha grande que tenemos, ¿no? en la aplicación, en los ámbitos de aplicación. Y Total. tú lo has vivido, no sé, ¿qué caminos, o sea, tú lo has resuelto, ¿no? O has podido resolverlo no sin grandes preguntas para ti misma, ¿no? Es decir, bueno, esto no es lo que yo quería para nada, unas jornadas científicas, por favor. O sea, Pero luego, claro, es que es una tesitura bien complicada es decir, tienes que ubicarte por un tiempo en un lugar en el que no querías estar, ¿no? No sé. Esto yo lo encuentro de mucho valor y además maravilloso lo que está pasando, que desde la distancia tú estás siguiendo, ¿no? Pero no son 5 o 6 años, no sé cuántos decías, son 9 años, sí. casi, vea, ¿no? Entonces, ostras, bueno, eran 10, son casi 100, o 90 y pico. Bueno, están pasando un montón de cosas aquí, ¿no? Está en sus manos en este momento esto. No sé, me encanta. Pero, o sea, es decir, yo creo que lo tendrías que gritar más fuerte en el sentido de cuando nos llega una propuesta por demanda de las personas con las que hemos trabajado, a las que hemos investigado y etnografiado y hemos conseguido comprender un poco. Y nos plantean algo que nos rompe todos los esquemas y entonces esa decisión, ¿no? Claro, De porque irte de tu lugar.
Claro, Rita Segato siempre se ha encontrado con personas que sí realmente quieren romper los yugos. Y entonces Rita, claro, pues si fuese Rita también encantada, porque dices, fíjate, voy a acompañar en un proceso de comprensión y luego que ellos, ¿sabes? Pues mira, ¿sabéis que estáis haciendo esto? Yo, por ejemplo, cuando les dije, vuestra escuela se está convirtiendo en una expedidora de títulos de asimilados, es que se quedaron diciendo, pero ¿qué me estás contando? Si los asimilados se han ido ya en el 75, fijaros, hace nada, ¿eh? Es que además yo hice entrevistas a personas, esto es un campo que te permite Mozambique, profesores que me presentaron a padres suyos que habían sido vendidos en el mercado de Maputo como esclavos. Es que encima en Maputo, ¿no? Hay esta conciencia de que todo ha pasado y sin embargo todos siguen muy así y ellos, porque sean ahora los que están dentro de la institución, tienen como esta conciencia de apropiación y es como, no, vale, el director pues es mozambiqueño, tal, pero estáis recreando otra cosa. Y para muchos de ellos era como, fue súper interesante porque fue un proceso muy chulo porque hay que estar, o sea, yo creo que es muy, muy bueno, lo que pasa que también a veces en esa reflexión dices, ¿qué hago? ¿Verdaderamente hago una escuela que pueda servir, como decía Nadia, ¿no? Como yo creo que Nadia se está imaginando, que pueda servir a la cantera de trabajo que hay aquí, que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo agrícola, pero ¿qué pasa? Que es que luego nadie, es que la gente lo que quiere ser es trabajar en otras cosas, es que el prestigio está asociado al occidental. Entonces, por ejemplo, el tener la universidad en un contexto donde no tiene capacidad de absorción de universitarios o graduados en el instituto, ¿no? Descoloca, porque claro, estás copiando un sistema que tiene lugar en Europa, que tiene ciertas capacidades y lo estás poniendo en un contexto que tiene otras. Entonces, es como, esa decisión para mí puede ser equivocada, porque para mí creo que tendrían que ir por otro lado, ¿no? Yo además esto, Pepi, yo te lo he comentado mucho, ¿no? De por qué están estudiando Platón. O sea, es que a mí de verdad, me arrancaba la cara de decir, pero ¿qué sentido tiene estar estudiando Platón? Es que, o por ejemplo, yo me acuerdo en las clases de historia, Portugal es un gran país. Digo, pero vamos a ver, si Mozambique es 7 veces Portugal, de tal, ¿por qué tenemos que decir Portugal es un gran país? Es que me parecía todo como, pero ¿qué estamos en el África Austral mirando a un país de Europa de que era todo muy loco, ¿no? Y existía todavía ese gancho, ¿no? Pero ellos quieren ese gancho, porque saben que el mundo global tiene que ver con performatizarlo de arriba, no hacerse tal, porque saben que se van a quedar los últimos de la cola, ¿no? Y manejar eso y comprenderlo y aceptarlo, claro, es diferente. Entonces, claro, yo sé que Rita Segato, claro, ya está ahí a tope con sus investigaciones, pero no sé si alguna vez a ella le ha pasado eso, que no le digan precisamente que quieran hacer lo que tú imaginas que puede generar mejor bienestar, pero sí que es verdad que seguramente que la escuela con estos proyectos, seguramente que a los alumnos sí que de alguna manera yo creo que les puede estar colocando en un lugar que para ellos mismos es mejor. No sé cómo decirlo. O sea, les da mucha autoestima esta idea de estar además, ¿no? Pues es la profesora de la Universidad Autónoma. A mí me presentan que parece que vengo yo porque estas filiaciones a instituciones europeas tienen muchísimo valor ahí. Entonces, bueno, es un contexto muy contradictorio donde tú te tienes que mover y entender su legítimo interés a hacer algo propio suyo. Vale, voy jo. Vaig jo. Bé, moltíssimes gràcies per la presentació, m'ha encantat. Vaig tenir l'oportunitat de veure't a la IBR aquest estiu, però va ser com molt curtet. I ara és com un gust poder comptar realment amb temps per escoltar i per explicar les coses que a vegades falta, no? No sé, ara estava com pensant, jo el tema de la proposta de demanda, de l'antropologia de demanda, no ho coneixia, o sigui, no ho conec i se m'ha despertat com l'interès d'investigar, no? Una mica perquè, clar, jo pensava, clar, depèn de quins contextos, no? Entenc que Rita Segato ho proposa en contextos igual o més pauperitzats o colonitzats bueno, això ja m'ho diràs, no? És com una de les preguntes, no? Perquè penso, si fas
jo què sé, doncs antropologia, no, com de les elits, entenc que aquí hi ha un tema ètic, no, que és... Però bueno, jo com que els meus camps d'investigació sempre s'enfoquen més cap a investigar el que és més igual les institucions escolars, no? Programes, no? més la institució, doncs, bueno, tenia més aquest dubte, no? de en quins àmbits es fa. I l'altre tema, que em sembla superinteressant que estava parlant ara, és que justament, o sigui, és interessant l'experiència que proposes, que mostres, no? Perquè, i que et va passar, perquè justament clar, no? com a persona, no? Europea que vas allà i que vas amb una idea, no? Pues amb una mirada descolonial o amb una mirada no? Com influenciada també pues, pels pensadors del sud global, no? I que penses que igual el camí és cap a un lloc i justament doncs, la gent que hauria d'escollir aquella direcció diu pues no, vull anar cap allà. I em sembla com super acertat i no, justament, doncs clar, no? Perquè justament escollir l'altra direcció hagués sigut imposar una altra vegada, no? Una colonitzar de manera, no? Simbòlicament, no? I justament a mi em genera molta curiositat perquè justament estem en un moment històric en què Plató, no ara deies, per què estudien Plató? Plató està sent desallotjat de les nostres escoles. La filosofia està perdent hores, no? El que són els nostres sistemes escolars i els nostres sistemes escolars estan posant al servei del mercat. I llavors jo penso, ostres, doncs que interessant que allà s'estigui prioritzant que l'escola sigui un espai per conèixer el context. No perquè tinguis una feina, no perquè siguis millor persona, no, és perquè tu puguis conèixer el teu... I em sembla com superemancipador, de dir, ostres, justament nosaltres, els europeus, no? Que teòricament som l'avantguarda, hòstia, doncs ens estem carregant això de les nostres escoles, no? I em sembla com... Em sembla interessant que hagin tirat per aquí, no? De dir, ostres, doncs algú de valor tindrà, no? El coneixement pel coneixement. Simplement el coneixement pel coneixement, no perquè t'ajudi a trobar una feina en un futur. Y bueno, y eso, que es muy interesante. Vea. Muchas gracias, querida. Sí, a ver, yo cuando digo por qué estudian Platón no es porque diga tenemos que estar tal, es porque hay filósofos africanos que tienen mucho más que ver con las maneras de pensar el mundo y con su cosmovisión que no un filósofo que está en Grecia. Es decir, es que, ¿sabes? Tienen de sobra referentes y de culturas bantús, que claro, es lo que dices, ¿no? Tú acabas estudiando cosas, o sea, es como que yo me voy a lo que yo creo que sería tal y ellos se van por otro lado, es como que no nos estamos encontrando, ¿no? Pero, claro, a mí, por ejemplo, Platón, fíjate, cuando lo estudio, pero claro, es diferente estudiar un marco de pensamiento que tú ves identificado en tu día a día que no tener que trabajar y estudiar y a lo mejor no conocer referentes filosóficos que hay en África, ¿no? No conocer tu país o no darle importancia y decir, Mozambique es un gran país o no hay un gran país, pero no seguir replicando esa lógica colonial de que en los contenidos escolares, ¿no? Una de las partes que a mí más me alucinó de una entrevista que le hizo un profesor fue que él, cuando como en la época colonial leían libros de texto de Portugal, pues salía a lo mejor un señor, ¿no? Comiéndose un sándwich, tomando un té o tomándose una fraseciña, no sé. Y entonces ellos decían que lo que creían, o por ejemplo, pues salía el invierno, salía el verano, salían cosas que para ellos no tenían sentido, ¿no? Todos los aspectos que tenían que ver con la comida, con las estaciones, con los climas, ellos no. Y entonces ellos creían que la escuela era aprender a cómo viven los franceses, o sea, los portugueses. O sea, creían que el contenido de la instrucción era aprender que estos se comen por la mañana, se desayuna, por la tarde tal, por cual, ¿no? Porque estaban ahí incrustadas las formas de vida de estas personas, ¿no? Y es porque no había libros de texto para Mozambique, o sea, marcados en Mozambique con las vidas, con las tradiciones, ¿no? Y sigue existiendo eso. Sigue existiendo esta idea, por ejemplo, los programas de HIV que se utiliza el mismo contexto para no sé dónde que para no sé cuál, ¿no? Siguen estando como descontextualizados y desreconocidos en sus pautas, ¿no? Y esto a mí me provoca
¿no? Ver todos los libros con todas las referencias portuguesas, para mí era como decir, pero bueno, es que les estáis poniendo en otro lugar, ¿no? Y por eso hablaba, ¿no?, de esta introyección de la relación colonial, o que muchas veces sabían más cosas de Barcelona, a mí esto me sorprendía, que de Suazilandia, que era un país que tenían al lado. O sea, es muy sorprendente, ¿no? Rita Segato trabaja casi siempre, ha trabajado muchísimo en América Latina y con grupos, por así decir, colonizados en esta propuesta de colonización. Claro, hay un libro súper chulo que ya te pasaré, que se llama 8 ensayos y una antropología para demanda, y 8 ensayos de coloniales o algo así y una antropología para demanda, que lo tengo en PDF, y es riquísimo porque son 8 experiencias diferentes, ¿no?, en las que ella es combinada por estas personas a entenderse. Claro, entonces siempre la perspectiva es, por decir así, muy desde la justicia social, muy desde el ayúdanos a comprendernos y hacer esto. Claro, tú puedes ir también a una escuela que te diga Opus Dei, imagínate, ¿no? Y que aquí tiene que haber división de mujeres y hombres, ayúdanos a encontrar un argumento para realmente que, yo qué sé, ¿no? Pero sí, ella está muy anclada en este tipo de experiencias en América Latina, y de África habla bastante poco. Pero bueno, yo me la he apropiado también, la he conocido a posteriori. Ahora ya es muy fácil, cuando ya has acabado la tesis y tal y cual, poder volver atrás y ir reflexionando sobre este proceso, ¿no? Y muchas gracias. Chicas, yo me tengo que ir ya, ¿vale? Vale. Pero me encanta. Ojalá podamos seguir escuchando cositas. Muchísimas Y gracias. nada, nos vamos viendo el grupo, ¿vale? Venga, adiós. Adiós. Vale, Nadia. Chao, hasta luego. Chao. No sé si hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa. Si no, jo tinc una altra cosa, però jo, si no me callo. Vale. Pues no. Algú? No? Vale. Jo què sé, és que jo faig un paral·lelisme amb els processos que vam seguir en un projecte de formació de formadors a Catalunya a finals dels anys 90, o sigui, estic parlant de fa molts anys, però que vam crear com un model de treball d'un procés de transformació, no?, amb el professorat de diferents escoles de Catalunya, que, diríem, aquest model després s'ha replicat, s'ha pogut aplicar en altres contextos, no? Però en aquell moment hi havia un centre que treballaven molt bé i estaven molt convençuts de lo bé que ho feien i tal. I aleshores ens van demanar que volien fer com unes jornades, perquè nosaltres anàvem als centres a fer formació de formadors, vol dir que venien persones, érem un equip, llavors hi havia la gent que érem responsables d'aquests centres, d'aquests processos, però venien amb nosaltres persones que treballaven a l'administració educativa a formar-se en com treballar amb el professorat, que està directament amb els nanos a les aules, amb temes de diversitat cultural, escola, etc. No? Hi havia bastant... Bueno, i era un moment en què s'esperava, perquè hi va haver un canvi de la llei d'estrangeria, que passessin un munt de coses. Llavors, dic això perquè una de les preocupacions era dir, vale, entrem per on ells vulguin, fem el que ells vulguin, i a mesura que anem caminant fent el que ells volen, anem introduint nocions, reflexions, coses que facin això que deia la Bea amb la devolució, no? De dir, vale, doncs, donar-se compte de que les mateixes coses que poden criticar o podien criticar en les famílies diverses, diríem, també les subscrivien ells amb uns altres termes, no? O sigui que no estàvem tan lluny com a subjectes culturals dels pares de família dels nanos que estaven escolaritzats a l'escola, no? Llavors, aquest posicionament asimètric d'entrada de l'equip del claustre respecte a les famílies implicava que sempre estaven dient el que calia fer, no? És una mica aquest paral·lelisme de dir com entrem nosaltres sense dir el que s'ha de fer, però d'alguna manera influint en la seva manera d'anar-ho veient i per crear un canvi, no? Un canvi de perspectiva, un canvi per poder mirar aquests nanos i aquestes famílies d'una altra manera. I llavors una cosa que ens va funcionar i que després l'hem aplicat moltíssim
és el comparar, no? El comparar els comportaments que es critiquen o els comportaments que s'admiren, vale? Estic fent el paral·lelisme amb Machado, per veure que els nostres no estan tan lluny. Vale? Si nosaltres, si es criticava el consum televisiu per part de les famílies i que aquestes famílies i que els nens miren molt la tele, i ara estic posant un exemple caricaturitzant-lo una mica, vam fer tot un exercici anònim en què vam recollir durant una setmana els programes de televisió que mirava totes les persones del claustre, que es van posar d'acord en què farien això. Quan vam fer el buidat, nosaltres vam fer un buidat anònim dels programes que es veien, els que se sabia que existien i els que li agradaven molt. No? O sigui, hi havia com... I aleshores vam fer la devolució i es van quedar a pasta moniato, perquè la majoria dels programes que tothom veia o que tothom sabia que existien eren de futbol, per exemple. No? O sigui, i van aparèixer una sèrie de tòpics que eren molt semblants al que ells projectaven amb les famílies. I això és un petit exemple de moltes altres comparacions que van fer. Jo anava donant-li voltes i pensava, aquests grans filòsofs africans que estan denostats i que no els volen perquè significa aquesta simetria i aquesta posició subordinada, etc. Clar, això és un altre tipus de feina, no? Probablement, no sé, és una idea que em sorgia de dir. De quina manera podem fer perquè realment vegin que el discurs d'aquests filòsofs o les aportacions d'aquests filòsofs no estan tan lluny, no? O potser amb algunes coses sí, vull dir, no ho sé, perquè jo no sóc especialista en filòsofs africans en absolut, però és una estratègia, la comparació, que pot permetre acostar posicions i pot permetre reflexionar sobre que aquestes premisses de la filosofia africana poden ser tan o més vàlides que les de la filosofia grega, no? Que són els models, sense que això impliqui que s'està plantejant una substitució d'una cosa per l'altra. Però sí, és un procés llarg, això. O sigui, això, evidentment, no es pot fer en un mes, en un parell de sessions. Això és un treball d'1 o 2 anys, segur. Però com que estan embolicats amb tot el de les jornades científiques, igual sí que no sé de quina manera, Bea, no tinc ni idea. Tu quina relació estàs tenint ara amb ells com per poder incidir, per exemple, en aquests processos? Sí, introducir en estos momentos la posibilidad de comparar cuestiones de la filosofía o de las matemáticas o de la observación de la naturaleza, o no lo sé, es igual, O sea, que para otorgar más valor a lo que es su vida cotidiana, ¿no? En buena Pero medida. lo que pasa es que estoy en temas de salud pública, pero al principio de curso todas las temáticas son, ¿no? Por ejemplo, hay profesoras implicadas en temas de feminismo y lanzan temas para los profesores y otras, pues dices, no, pues historia de Mozambique y otro dice tal, y luego los alumnos tienen que elegirlo como temas ellos, Eso es interesante, pero tú podrías decir, vamos a conocer estos 3 autores a través de un proyecto o algo así y la escuela es muy permeable a ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ellos saben, sin denostar eso, y seguramente aplican. Nosotros, por ejemplo, nos hemos intercambiado muchos libros, entre los profesores me pasaban libros para entender un poco pues, sus referentes, ¿no? Pero ellos pueden reconocerte y decir, mira, esta persona, ¿no? La Paulina es una verdadera filósofa, escritora mozambiqueña, ¿no? Mozambicana, perdón. Ellos la pueden reconocer como esta persona sabe cómo es nuestra cultura, léetelo porque es así como ella lo dice, como ella lo plantea, pero ellos saben que hay que ponerse con Platón. O sea, es una elección estratégica, no es siempre una elección de, bueno, es que me parece que Platón tiene más prestigio, ¿no? Están las dos cosas, pero ellos saben que Paulina Txizian, esta mujer, ahora por ejemplo le han dado la medalla de las artes de no sé qué, ha tenido muchísimo éxito en Mozambique, pero no ha sido hasta que Portugal le ha dado como su premio a las letras del Instituto de Camões o algo así como muy prestigioso, cuando están empezando a decir, fíjate, ¿no? Y esto, por ejemplo, pasa también aquí en Senegal, es un proceso muy parecido, ¿no? Con Francia. Aunque se entienden que los referentes son completamente válidos y viables en su vida, también se entiende la trama de estas otras personas tienen más prestigio, ¿no? Es así, pero sí, ir introduciendo de poco a poco. Y a mí una de las cosas que, como comentaba, ¿no? Que me ha encantado es que yo creía que toda esta
todo este acompañamiento de las jornadas y explicar, no, es que todo lo que digáis tiene que haber aparecido en tal, ¿no? Que es todo un poco flexible a veces para establecer conclusiones, o ellos quieren hacer conclusiones y a veces le dices, esto no lo puedes concluir porque esto no ha pasado en tu trabajo, ¿no? Y se quedan como, yo quiero decir esto. Pues todo esto yo pensaba que iba a hacer más rígido los resultados y sin embargo no. Sin embargo, los adolescentes acaban metiendo preguntas, acaban metiendo, ¿sabes? Esto es una cosa bastante interesante de hacer, ¿no? Hay que permitir esa apertura en el proceso, pero sí, es un proceso de acompañamiento, de lanzar, de tal, y bueno. Pero bueno, también volviendo a lo que estabas diciendo al principio, yo te digo, yo hice mi trabajo de máster sobre las consideraciones prejuiciosas de una comunidad educativa, de un instituto de Barcelona. Tenía yo, para haberles dicho de todo, tenía ya una sesión de devolución preparada, mi PowerPoint, mi no sé qué, y nunca me dejaron ir a decirlo. Y yo no iba a ir diciendo sois unos racistas y tal y cual, pero sí que podría haber estimulado con ellos el proceso de, bueno, he visto esto, ha pasado esto, yo opino esto, ¿no? Esto un poco lo que pasó en... Mira, aquí está Julieta. Dice en España se puede ver que las ciencias sociales... Sí. Es verdad, es que a Julieta no le funciona el audio, ¿vale? Dice, sobre lo que decís que se leen autores europeos, los estudios de coloniales de América Latina dicen, y en España también se puede ver que en ciencias sociales se leen autores de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, algo de Italia, Alemania y poco más. Esto también lo podemos ver un poco aquí, sí. Nuestro conocimiento está colonizado completamente y además son hombres todos. O sea, a todos pillamos por un lado o por otro esta colonización en lugar del saber quién lo ocupa y quién no lo ocupa, ¿no? Esto es así. Yo también pensaba en las propuestas radicales de los temas de las escuelas multiculturales o interculturales y entonces ha habido posiciones bastante radicales, como todo el tema de las escuelas aceleradas, por ejemplo, de Estados Unidos, que seguía luego Ramón Flecha de la Universidad de Barcelona y bueno, no sé. Es un posicionamiento muy radical el que plantea que la escuela es la escuela y tiene los contenidos priorizados, legitimados, etcétera, 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 por el sistema establecido y luego está la vida en general, ¿no? Es decir, la escuela no tiene por qué ser el laboratorio de la vida, ¿no? Sino lo que pasa, o sea, en el sentido de, bueno, estamos aquí, tenemos esta escuela, es lo que hay, esto es lo que hay que aprender para poder competir, para conseguir un trabajo, pues vamos con la directa puesta. Esto es una cuestión que es muy polémica porque en sí misma es polémica, porque puedes hacer una opción por una escuela más social o más abierta, más relacional, más vinculada a otro tipo de valores, ¿no? Pero bueno, da mucho que pensar, ¿no? Porque realmente, ¿para qué se va a la escuela, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mecanismo es ese, ¿no? En el mundo en el que estamos metidos. Y entonces, bueno, eso da para otro coloquio, diríamos, ¿no? En este sentido que realmente lo que dices de que se aprende mucho, ¿no? Claro, está claro. Ahora te digo, haría una cláusula, os lo digo ahora a todas, ánimos con vuestra cláusula para que cuando se hagan observaciones, aunque sean prácticas, que yo tengo alumnos que hacen prácticas, que observan sesiones de no sé qué, hay una cláusula de te tengo que hacer una devolución. O sea, yo te estoy observando y estoy aquí, pero yo tengo que hacer una devolución. Porque si no es que yo también, muchas veces te quedas con tu librito de campo, con tu tal, con tus referentes y dices, bueno, esto se lo presento a un profesor que me evalúa el proceso, pero luego no hay más porque ya está, es un proceso, si ha sido un buen etnógrafo, pero no estoy metiendo un poco el dedo en cómo se menea el guiso aquí. O sea, yo estoy en una escuela, os estoy diciendo que sois unos racistas y aquí seguimos todos, jajajiji. Pues no, pues vamos a ver. Y no se trata tampoco de un... Esto, por ejemplo, lo que comentabas tú, yo es lo que llamo terapia cultural, ¿no? Estos procesos que hicisteis, estas publicaciones, ¿no? Que tiene que ver con mostrar bueno, en de las escuelas, qué es lo que pasa, qué es lo que está. Oye, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿Sabéis que estáis haciendo esto? Esto puede provocar esto. ¿Sabes? Un poco estimular esa reacción, que se puede quedar en nada, que se puede quedar en una propuesta como la mía, que os vengan por otro lado, o se puede construir una antropología por demanda de algo que luego, pues,
igual tenga mucha continuidad y tenga un proceso de, ¿no? Pues como lo que dice Ricardo, de mucho más, no sé, profundidad política, por decirlo de alguna manera. Bueno, chicas, algo más que son, bueno, para vosotras son las 6:26. 6:30 casi, sí. Pues, no sé, ¿alguna otra cosa? ¿Algú? Bueno, casi todas sois Que si no... conocidas o si no cercanas, o sea que todo lo que podamos discutir a mí me encantará y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar en sincrónico y también en vídeo. Y nada, ya se despide Pepi, que ha sido nuestra presentadora. No, jo no, despide tu, Bea, por favor. No, jo moltes gràcies a tothom, però vull dir que en tot cas he fet aquesta entrada, però ja les altres... bueno, sí, agradecerte mucho, Bea, el arranque, ¿vale? Porque hacer la sesión el 15 de septiembre pues también hay que ser un poco valiente, però també dir-vos que, ¿no? Que las properas sesiones que tendrem, ¿no? Esto es lo que habíamos comentado, ¿no? También, Bea, de plantear, perquè sapigueu que en principi tenim plantejat cada mes una activitat. El mes que ve estarem dinamitzant el grup d'Antropologia i Educació, unes persones del grup, dinamitzant un taller en el primer fòrum de professionals de l'antropologia que organitza l'ACPA, en col·laboració amb l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya i que es farà a la seu de l'Escola d'Administració Pública, que és gratuïta per les persones sòcies de l'ACPA, però que tindrà un preu bastant simbòlic, i on és una jornada de trobada de professionals de l'antropologia on es faran diferents tallers al voltant de reptes reals que tenen les entitats i l'administració. I aleshores veure, posar en valor les aportacions de l'antropologia. Llavors nosaltres estarem dinamitzant un d'aquests tallers. I després també a la Setmana de l'Antropologia, que aviat sortirà el programa, tindrem un taller on jugarem a un joc de cartes que ha creat la Nàdia Jaziri, que ha estat connectada ara juntament amb la Laia Aran, que es diu Antroporatorio, i que és un joc de taula que elles han creat i que és una preciositat i llavors espero que, no sé, algú pugui acostar-se i jugar a cartes, no? Que és molt divertit i, o sigui, té uns reptes també, això ara dels reptes és una altra de les coses que s'està posant de moda, no? Perquè hi ha reptes per tot arreu, però bueno, aquest invent ells ja el van començar a gestar com el 2000, no sé si va ser el 2018 o alguna cosa així, vull dir que porten un temps, o el 2019, un temps donant-li voltes i al final el tenen editat i és real i és físic i ja està. Llavors, el 14 de desembre faríem l'última sessió de l'any, diríem. Després ja vindria calendari 2024 i el 14 de desembre, en principi, bueno, estaria la Núria, o sigui, una companya del grup també que està... Bueno, però ja anirem traient les informacions, però aquestes són les que tenim programades. El dia 20 d'octubre, que és un divendres a la tarda, és aquest taller, i el 21 al matí també. El novembre encara ens han de confirmar la data, però la Setmana de l'Antropologia és del 20 al 24, i després el 14 de desembre. O sigui que esteu convidadíssimes totes les persones que us heu vinculat avui aquí. Bueno, doncs, molt bé. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por haber estado en un día tan particular y nada, nos seguimos viendo en los coloquios del grupo. Molt bé. ¿Vale? Gràcies. Adéu. Gràcies a tothom. Adéu, gràcies. Adéu. Que vagi molt bé.